In reply to es, escuchás algún podcast que te gusta, inmediatamente haces otro, y se arman como cadenas, ¿no? de respuestas, y los públicos rápidamente se van retroalimentando. Y después es todo muy sencillo. Vos haces tu podcast, que recordemos una grabación MP3, que la podés subir a las plataformas que vos quieras. Incluso hay muchos podcasters que lo hacen con YouTube directamente. Graban audio con una camarita, con una webcam o directamente audio y lo suben a YouTube y usan YouTube como plataforma. Se recomienda mucho a la vez tener una web o un blog para poder allí poner los enlaces de lo que vos estás escuchando y a partir de allí lo más importante es la difusión, es empezar a difundir el podcast, que las maneras más sencillas, por supuesto, como todo, son las redes sociales y empezar a entender la naturaleza del podcast, a qué grupos les tengo que hablar, cómo hago tomar contactos con otros podcasters para llegar a otras audiencias que están en otros podcasts. Esas son algunas de las maneras más interesantes que hay para difundir el podcasting. Sí. Sí. Ok, vamos a poner en lamanzanarodeada.com una serie de enlaces y de recursos para podcast, así que desde mañana va a estar todo eso para que rápidamente, incluso una pequeña guía, esta misma presentación y una pequeña guía para dar los primeros pasos. Yo lo que le digo es que anímense, es una experiencia muy linda, ya sea como hobby, pero fundamentalmente también como trabajo, y ahí vamos a lo que estábamos hablando recién con Lucas. ¿Se puede monetizar un podcast? Bueno, es la duda que durante años hubo sobre el tema. Yo le voy a decir una realidad. Si ustedes me hubiesen preguntado esto hace 1, 2 o 3 años atrás, yo le hubiese dicho no, es imposible. A partir del boom que hubo en Europa, en Estados Unidos, y que la gente empieza a conocer cada vez más, yo hoy lancé un podcast que se llama piensandiferente.com, piensandiferente.com, que es un podcast hecho con entrevistas a emprendedores, a la gente de las startups. Me junto y hablo 1 hora con una persona que me parece interesante de ese rubro y tiene un auspiciante. ¿Cómo tuve que hacer eso? Bueno, como hay que hacer con todo. Es una mezcla de no dejar tus ideales y no dejar de hacer lo que tenés ganas de hacer, pero al mismo tiempo que eso le sirva a un sponsor. Y ir y ofrecérselo con los números en la mano. Hoy todas estas plataformas te ofrecen estadísticas, lo podés mostrar, y hay que saber vender que el podcast no es tanto masividad, no es para nada masividad. Estamos hablando de 15.000 personas, no existe eso, pero sí es un nivel de cercanía que les puedo asegurar no ofrece nadie, porque por ejemplo, de las 15.000 personas, el 80% las escucha las 2 horas del programa de La Manzana Rodeada. Y hoy, cuando se habla de tasas de 5 segundos de lecturas de cualquier web, la verdad que es esa manera que tiene el podcast de atrapar la atención de la gente, las empresas lo están valorando cada vez más. O sea, ¿cómo monetizar un podcast de la manera tradicional? Vas y te buscas un auspiciante. Y le decís, mirá, yo llego a esta gente a este público, y es así, tiene el problema de que suele ser muy internacional. Y para mí no es un problema, es una ventaja, pero para algunos anunciantes, de acuerdo a cuál sea el producto, puede ser una desventaja. Hay otros sistemas de monetización, que es, por ejemplo, los links afiliados. No sé si han escuchado hablar ustedes de los links afiliados. Es algo que se usa también en el mundo de los blogs, que es, por ejemplo, con Amazon, poner links de ventas, y si la gente lo hace a través de tu recomendación, exactamente referido, te dan un pequeño porcentaje de eso. Hay podcasts muy grandes que viven de eso. Tienen una audiencia importante y los productos que refieren son pertinentes para la audiencia. Eso sí, por supuesto hay que aclararlo, decir yo te estoy diciendo esto,
que está bueno, que me sirve, pero ojo que me patrocina, ¿no? Es como un chivo de la radio. Y después hay sistemas muy interesantes que se parecen a Kickstarter. Hay varios podcasts españoles que lo están usando. Uno es patreon.com y otro es tipeee.com, que es como Kickstarter, son mecenas. La gente se vincula tanto con el podcaster y con la temática. Piensen que la mayoría de estos podcasts hablan de obsesiones, de pasiones. La gente se obsesiona que quiere colaborar con el podcaster. ¿Y cómo lo hace? A través de estos sitios, patreon.com o tipeee.com, que son de mecenazgos mensuales. Todos los meses al tipo que se suscribió le sacan de su tarjeta lo que haya dicho, $5, y se lo pasan directamente al podcaster. La gente que está allí en patreon.com o tipeee.com pone metas. Por ejemplo, si voy a hacer 10 podcasts al año, si superamos los $300, $400, hago 20 podcasts. A los que pongan más de $10 les doy una camiseta, una remera, por ejemplo, ¿no? Eso es libre o directamente nada. Es gente mecenazgo puro y duro y va y pone su dinerillo. También está el botón de PayPal. ¿Saben lo que es PayPal? Bueno, muchos podcasters tienen en su web el botón de donación de PayPal. A nosotros por ahí nos da un poco de vergüenza. Los yanquis no tienen ningún tipo de vergüenza y dicen, muchachos, para que este podcast sigan, tienen que donar a esto, y hay conciencia, la verdad, en la audiencia, porque también hay mucha experiencia de podcasts que dejan de salir. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que lo que suele hacer la gente es comprar con eso que los argentinos usan ese crédito de PayPal para comprar en otro lado y rezar que llegue a la aduana y que lo pueda sacar. Sí. Es verdad. ¿Te acordás cómo se llama la página? Bueno, yo la verdad les cuento lo que hago yo. Yo no apelo a ninguna de estas soluciones, sí lo hacen algunos de mis colegas. Yo apelo a canjes para pagar los insumos que tengo, que lo hemos tenido, de servers que nos auspician, y algún auspicio de un producto concreto. Es lo que a nosotros nos ha servido. Ahora lo que estamos haciendo es un grupo que se llama laliga.fm, que nos hemos juntado todos los podcasts de tecnología ahí de España, de Colombia, hasta Félix, de Argentina. Son 6, 7 podcasts que nos hemos juntado para tratar de entre todos juntar más audiencia y tener más posibilidades de conseguir auspiciantes. Son las maneras que se han estado buscando. Ya estamos terminando, pero vamos a hacer un último intento con Félix para ya despedirnos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Deben estar agotados. ¿De qué hora estamos, Nacho? De las 2 de la tarde, no les han dado nada de comer, nada, están agotadas. Bueno. Hola. Félix, ahí estamos terminando. Ya estoy con vos, Lucas, y nos haces la pregunta. Me gustaría escuchar una consideración tuya final. Si tuvieras que explicar en 2 minutos qué es un podcast y por qué puede sanar tu vida, ¿qué dirías? Yo creo que es la manera de conectarse con el mundo a través de la tecnología y de extender la palabra, la voz humana, mucho más eficiente que la radio y similar al teléfono, pero como lo decía Isaac Asimov, antiguamente había un profesor para muchos alumnos y ahora puede haber un profesor para un alumno y conectarlos de uno a uno a pesar de las distancias y a pesar de las fronteras de los países, por ejemplo. Muy bien, Félix. Yo iba a decir, ya para cerrar, algo mucho más mundano, ¿no? Que para mí el podcast, y era el nombre que habíamos elegido con Seba, que ya le voy a contar, porque no está hoy,
¿Por qué el podcast puede sanar tu vida? Yo lo había graficado de esta manera mucho más mundana. Y es que, y vuelvo al ejemplo de ese tipo que estaba encerrado en su cuarto hablando de lo que le interesaba. Y para gente que le interesaba. Y eso es completamente sanador. Vos podés hablar de tus pasiones y vas a encontrar gente que te quiere escuchar. No vas a estar mortificando a tu hermano, a tu mujer, a tu hijo con tecnología, o con el horóscopo chino, o con los marcianos, o con historia. Vas a encontrar a gente que te quiere escuchar y vos vas a tener ganas también de escucharlo a ellos. Y eso, más allá de la monetización, del laburo, eso es sanador. No sé si coincidís, Félix. Sí, y de hecho en el chat, Francisco desde Sevilla, en España, acaba de decir, lo importante no es escuchar podcast, lo importante es hacer. Todos tenemos algo que contar. Bueno, y si hacemos un aplauso para ya cerrar esta presentación. Este aplauso es para vos, Félix, muchas gracias por estar. Para todos los que están en el chat, disculpen, pero no podía seguir tampoco la línea de chat, si no esto hubiese sido larguísimos. Ahora vamos con las preguntas, pero le quiero agradecer. Hoy a las 7 de la mañana estaba con Sebastián Galeazzi, feliz, los dos, de que íbamos a venir acá a hablar de la manzana rodeada, del podcast, y a las 8 de la mañana. Y a las 8:30 me llama llorando de que se le había muerto el padre, a Seba. Me partió el alma y bueno, es un amigo y la verdad que este podcast va a estar subido, lo va a escuchar y quiero que le mandemos un aplauso a él, se lo dedicamos también este podcast y esta charla, que es lo único que podemos hacer, a un gran tipo. Esto, gracias.